Aleluya. Bueno, yo he estado compartiendo acerca de verdades esenciales, varias cosas. Los últimos 2 domingos he hablado acerca de sanidad y hoy día tengo en mi corazón seguir compartiendo acerca de sanidad. Los últimos 2 domingos había una unción bien fuerte de sanidad. En el primer culto esta mañana, en la primera reunión también había una unción fuerte y bueno, gloria a Dios. Voy a estar compartiendo acerca de la importancia que la palabra tiene, ¿no? en nuestras vidas, justamente para que nosotros podamos recibir sanidad o mantener nuestra salud y vivir la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios quiere lo mejor para nosotros? No solamente Él quiere lo mejor, Él envió lo mejor. Él se hizo hombre, vino a esta tierra. Pero hoy quiero ir a Proverbios, el capítulo 4, y entiendan algo. Cada vez que leamos algo del Antiguo Testamento, tienen que verlo con las gafas o anteojos del Nuevo Testamento. ¿Me dejo entender o no? Cuando escuchen obedecer esto, aquello, lo otro, te mando, que bla, 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 todo eso ha sido cumplido en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo, ya hemos sido bendecidos en todo aspecto. ¿Estamos o no? Muy bien. En Proverbios el capítulo 4, el verso 20 al 23 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. De nuestro corazón mana la vida. Y dice que si nosotros estamos atentos, ¿no? Oímos y guardamos en medio de nuestro corazón sus palabras, esta va a ser vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Es interesante que dice hallan, ¿no? O sea, hay que buscar, hay que escudriñar. En el Nuevo Testamento dice que Jesús abrió el libro, ¿no? Cuando estaba y encontró el lugar donde estaba escrito. ¿Se acuerdan? Lucas 4, ¿no? Y comenzó a hablar acerca del Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Dice, son medicina a los que las hallan, no a los que se tropiezan con ellas. De casualidad, hoy un versículo me metió cabe y la encontré, no, a los que las hallan. O sea, tienes que estudiar la palabra, meditar la palabra, tu aplicación, en lo que te dé la gana, pero estudia la palabra, medita en la palabra, halla, ¿no? O encuentra el lugar donde está escrito acerca de tu situación. Entonces es importante esto. En Proverbios el capítulo 3, el verso 8, dice, porque será medicina para a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios, el establecerte, porque el contexto está ahí que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teme no es que le tengas miedo, ¿eh? Ojo, reverencia, respeto, que confíes en él. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántas personas conocen que sufren de artritis, artrosis o cualquier cosa en los huesos? Un montón, ¿no? De repente tú mismo estás pasando por eso. ¿Quieres refrigerio para tus huesos? Medita en la palabra de Dios, establécete en la palabra de Dios. Entiende lo que Dios dice en su palabra acerca de sanidad. Haya el lugar donde esté escrito. El establecernos en la palabra es sumamente importante. En 1 Pedro, el capítulo 2, el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios quiere que crezcamos en la salvación. No basta el momento en que recibiste a Cristo y ahí te quedas. No. Tienes que crecer en tu salvación. La palabra salvación para algunos simplemente significa ser perdonado. Cuando te mueres te vas al cielo. Y mientras acá estás en la tierra, ¿qué? No, la palabra salvación no es solamente eso. La palabra salvación implica justificación, que hemos sido justificados. Ya no hay ningún problema entre Dios y nosotros y el pecado. Hemos sido justificados porque hemos sido perdonados, limpiados. Toda la humanidad en realidad ha sido perdonada por la obra de Cristo. Que se hayan enterado o no,
es simplemente porque la iglesia no ha hecho su labor, por flojos de estar metidos en sus cuatro paredes, no, porque la iglesia debe estar afuera, ¿no? O sea, nosotros debemos reunir los domingos para celebrar lo que Dios, por medio de su iglesia, ha hecho afuera al extender su reino. ¿Estamos de acuerdo o no? Gracias por su entusiasmo, ¿no? Pero es la verdad. Pero muchas veces la iglesia está metida ahí en sus cuatro paredes y no va más allá. Entonces la palabra salvación no solamente es eso, justificación, perdón de pecados, sino que implica prosperidad, bendición, paz, protección, implica todo aspecto y toda área de nuestra vida, y dice que crezcamos en esa palabra, que seamos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos, ¿no? Para salvación, debemos crecer en nuestra salvación. En Mateo el capítulo 4, el verso 4, es la parte donde Jesús es tentado por el enemigo, ¿no? Y nosotros vemos que Él resiste todas las tentaciones a través de la palabra, cita versículos de la palabra del Antiguo Testamento. En Mateo 4:4, Él respondió a la tentación de que si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Y Él dijo, escrito está. O sea, Él conocía la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es sumamente importante estar establecidos en la palabra. Y en cuanto al tema de sanidad, ¿cuántos de ustedes quieren mantenerse sanos? Aleluya, todos, ¿no? Entonces, muy aparte de lo que tú puedas y debas hacer con tu cuerpo, porque es tu responsabilidad. Acuérdense que ya hablé la cuestión de Dios está en control. No, tú estás en control. Dios es el dueño de todo, sí. O sea, el hombre no va a hacer nada con el planeta. Dios es el dueño de todo, pero Dios le dio al hombre la autoridad, le delegó la autoridad, le dio la autoridad para ejercer dominio sobre la tierra. Si el mundo está como está, no es por causa de Dios, es por causa de las decisiones del hombre. Gracias a Dios envió a Jesús. Amén. Pero tú estás en control. O alguna vez Dios te ha impedido que te metas algo a la boca. Ha mandado un ángel que... No es cierto. Tragas porque quieres, chupas porque quieres, no haces ejercicio porque quieres. Entonces, muy aparte de eso, ¿no? De que tienen que colaborar con su salud, Dios te quiere sano y ha provisto, porque hay cosas que hay en la tierra, que ya están acá en la tierra, ¿no? La muerte sigue operando, no nos alcanza al estar en Cristo, no, hemos escapado de la ley del pecado y de la muerte al estar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pero si no nos establecemos en la palabra, no hallamos el lugar donde está escrito, no, como dice el proverbio, hallamos esas palabras y las guardamos en nuestro corazón, vamos a estar expuestos. ¿Cuántos ya se han dado cuenta o no se han enfermado alguna vez? Entonces nos tienes que establecerte y afirmarte en la palabra. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Tenemos que conocer, establecernos. Miren, en Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 4 al 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y atarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, no lo tomemos ya como una cosa, una ordenanza, pero el enfoque que quiero yo tocar de ahí es la importancia que la palabra tiene en tu vida. Debe ser lo primero que pienses y lo último que pienses. Y que hables. Que la hables en tu casa, que la hables en el camino, que la estés hablando constantemente de manera que se registre dentro de tu corazón. Porque todos los días nosotros hablamos cosas. Y depende qué es lo que hablemos, es lo que se va a establecer en nuestro corazón. En Romanos el capítulo 10, el verso 17, es el verso donde habla acerca de cómo viene la fe. Y dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Desmenuzando eso en el idioma original, la palabra oír es ahí akuo, que significa oír entendiendo, comprendiendo. La palabra
es rema, no es logos. Logos es todo el concepto de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios da, todo eso es el logo. El rema es una porción de ese logos que es revelada a ti por estar hallando, escudriñando, buscando, tratando de entender. En este caso específico, si estás meditando sobre sanidad, entonces el rema es esa revelación. Rema significa palabra hablada, inspirada. En ese momento para ti. ¿Les ha ocurrido? ¿Cuántos de ustedes han tenido esos momentos remas que están leyendo la palabra y de pronto, verán así, Si al estudiar y meditar la palabra tú nunca has tenido nunca has tenido un rema, ¿no? Sigue meditando hasta que llegues al O de repente en la reunión, cuando yo estoy compartiendo un versículo o algo que lo has leído 100 veces, pero nadie, de pronto he hablado algo y el Espíritu Santo te dio el rema y tú ahí en tu sitio se te abren los ojos y dices, no hace ruido, ¿no? Pero dentro de ti es, la entendiste, ¿no? Y es interesante porque son versículos claves en el Nuevo Testamento. La palabra rema aparece 57 veces tan solo en el Nuevo Testamento. Entonces son versículos importantes. Entonces la fe viene por el oír entendiendo, la revelación, la inspiración de aquello que tú has estado oyendo o meditando, ¿no? Y luego dice, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, y en realidad no es en el griego Dios, la palabra es Cristo. Entonces, la verdad es que la fe viene por tener un claro entendimiento y una revelación de Cristo y de su obra. Si tú no tienes una clara revelación de Cristo y de su obra, y lo que Él vino a hacer y lo que Él realizó por nosotros, entonces tú no vas a estar establecido fuertemente en fe. Y todo es por gracia, Él ya lo ha provisto, y la fe encima es un don. Pero tú tienes que, ese don que has recibido, puedes irlo fortaleciendo y creciendo en él, porque no es otra cosa que confianza. La fe es confianza. Y para que tú puedas tener confianza, tienes que conocer a alguien. ¿Estamos o no? Cuando mi hija era pequeña y estaba parada en algún lado, yo le decía que se aviente, salte, y yo la atrapaba. La fe de los niños es así. Mi hija no se ponía a pensar y no hará un paso atrás. Está muy gordo, ¿me podrá atrapar? No piensan eso. Se arrojan nada más. Y nosotros debemos tener fe de niños. Por eso es que Jesús dijo que fuéramos como niños, que el reino de los cielos es de los niños, porque confían simplemente. Que tú puedas confiar, y para poder confiar tienes que conocer. Por eso es tan importante tener comunión con Dios por medio de la oración y por medio de estudiar y escudriñar las Escrituras, porque aquí vas a encontrar cuál es su carácter, cuál es su integridad, cómo es que Él actúa. Si quieres conocer al Padre, mira a Jesús. Velo a Él. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús habló, es lo que el Padre quería que Él hablase y lo que el Padre quería que Él hiciese. El Padre es un Dios bueno. Aleluya. Y no debemos tenerle ningún miedo ni ningún temor porque Él nos ama, ¿no? En Mateo el capítulo 8, el verso 13 y 17 dice lo siguiente. En Mateo 8, el verso 13 habla del centurión y dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, ya lo hemos visto los domingos pasados, por eso no he leído todo el pasaje, pero el centurión, cuando van a buscarlo, Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Qué significa? Los tres narran las mismas cosas, pero desde diferentes puntos. Mateo y Lucas se basan en Marcos, ese fue el primero que fue escrito, ¿no? Él amplía. Ahora, Mateo generalmente está dirigido a los judíos, Marcos hacia los romanos, por eso es que si ustedes ven Marcos no hay genealogía. ¿A qué romano, a qué conquistador le importa la genealogía de un esclavo? O de un pueblo dominado, le importa un pepino si este fue hijo de fulano, de mengano o de sutano, ¿me entienden? Pero en Mateo sí, y en Lucas también, porque en Lucas sí es más específico y aumenta algunas cosas más. Entonces hay que leer los tres, y si leen los tres van a ver que inclusive algunos judíos abogan para que Jesús apoye a esta persona, a este centurión, y que dice que tenía un siervo al cual quería mucho. Esa palabra ahí en el griego, la indicación es que había una relación homosexual entre el siervo y el centurión, que era muy normal para
para los romanos. ¿Estamos? ¿No? Entonces, sin embargo, Jesús dijo, iré y le sanaré. Y él dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo di una palabra y mi siervo sanará. No, creo que el hermano Moisés acá, Vilcapoma, ha sido militar, ¿no? Ok, perfecto. ¿Algún otro ha sido militar por acá? ¿Quién? ¿Ah? ¿Manuel? Policía, ok. Bueno, entonces, él dice a este ven y viene, va y va. En el ejército, en las fuerzas armadas o policiales, no sé, ¿no? En la mañana, en el culto, en la mañana había un general de la aviación. Yo le pregunté a él, ¿no? Les pregunto a ustedes también, si es que han tenido gente bajo ustedes. Si ustedes le decían que hagan algo, la persona decía, no sé, no tengo ganas, voy a ver. No, no funciona así en las Fuerzas Armadas. Porque hay la manera correcta, la manera incorrecta y la manera de las Fuerzas Armadas. ¿Estamos o no? Tú haces, estás frito. Ahí ¿cómo el dicho es? Las órdenes se cumplen sin dudas y sin murmuraciones, ¿no? Entonces, tú haces. O sea, muchos de ustedes, hay jóvenes acá y no se acuerdan, pero cuando había toque de queda por la época de Sendero Luminoso y el terrorismo, que no fue una guerra, por si acaso, como algunos estúpidos tratan de decir, fue terrorismo, simplemente, contra gobiernos democráticos. Hola, espero que estén viendo eso en este video, ¿no? Entonces, hubo toque de queda, y si tú te arriesgabas a salir, porque los soldados disparaban primero porque tenían la orden de disparar a todo aquel que transitara, y si por algún motivo la bala no te había caído ni te había matado, luego venían y te preguntaban qué hacías en la calle, ¿no? ¿Me entiendes? Ellos cumplían la orden primero. Entonces, no te detenían, no, era disparar porque era la situación que se vivía. Si no te había caído, luego averiguaban porque estaban en la si tenías la suerte, ¿no? De que siga vivo. Entonces, es así. Entonces, él está diciendo, yo confío plenamente que tú tienes autoridad sobre las enfermedades o sobre cualquier cosa porque sé quién tú eres. Y Jesús le dice, ve, y en ese mismo instante su siervo fue sanado. En el verso 17 del mismo capítulo, habla, desde el verso 14, dice que vinieron muchos a la casa de Pedro, ¿recuerdan? Y fueron sanados, sanó a la suegra de Pedro, que estaba con fiebre, la suegra se levantó, los atendió, todo. Verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aleluya. ¿No? Él hizo todo eso. En 1 Pedro, el capítulo 2, el verso 24, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, dice lo siguiente. Aleluya. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como dice acá en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está hablando de Isaías 53, que fue 700 años antes de Cristo viniese. Aleluya, estaba ya establecido, está en su palabra. Entonces, Él quiere que nosotros vivamos en sanidad, Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Si nosotros vemos en Marcos el capítulo 5, que también lo he mencionado ya los otros días anteriores, pero que está compartiendo, pero Marcos el capítulo 5, el verso 34 dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿No? La mujer de flujo de sangre que se acercó. Ahora, ¿por qué la mujer de flujo de sangre se acercó? Porque tenía que haber oído de Jesús. Recuerden, la fe viene por el oír. Ahora que estamos ya en fiesta, épocas navideñas, si les llega un WhatsApp, porque ahora debe ser por WhatsApp, o alguien les llama les pasa la voz y qué sé yo, y les dicen que en la avícola San Fernando, que tienen la tienda tal en tal lugar, solamente de 9 a 12 van a estar regalando pavos a todo el que llegue. Tú tienes dos opciones.
crees y te vas a la avícola tal, así esté en el otro extremo del mundo, donde tú vivas, y tratas de llegar antes de las 12 para irte con tu pavo. No con tu pichoncito, sino con tu pavo, ¿me entiendes? ¿No? Te dicen de cuántos kilos y toda la vaina. Esa es la primera. La segunda opción es, son cuentos, son esta vaina de cadenas de WhatsApp, algún sonso se le ha ocurrido hacer esto y los idiotas van ahí y tú no vas, pues. Y te quedas sin pavo. ¿Me dejo entender o no? Es bien simple. Así es como funciona la fe. Oyes algo, recibes una información, ¿qué es la opción? ¿La crees o no la crees? Si la crees, actúas. Si no la crees, te quedas ahí en el mismo lugar y no haces absolutamente nada. Vamos. La mujer oyó, actuó, tocó el borde de su manto. Poder salió de Jesús, tanto es así que se detuvo, porque él estaba yendo a un lugar. ¿A dónde estaba yendo? A la casa de Jairo, un principal en la sinagoga, porque él dijo, Jairo, en el verso 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, Jairo también había escuchado de Jesús y que imponía manos. Él le pide específicamente, ven y pon tus manos y mi hija vivirá. Ahora, Jairo era un principal entre la sinagoga. Ellos estaban en contra, se oponían, ¿no? Creo que el domingo pasado hablé de la mujer que había estado encorvada durante 18 años. Y Jesús la sana, a quien Satanás había atado, dice, y el de la sinagoga pitea. Dice, tiene 6 días para trabajar, pero en el día de reposo va. Y él le dijo, hipócrita, porque a los únicos que le habló fuerte Jesús fue a los religiosos. ¿Tú no desatas a tu animal y lo llevas a tomar agua en el día de reposo? Ya esta hija de Abraham, no a tu animal, sino a esta hija de Abraham, animal, que Satanás había atado 18 años, ¿no era necesario que fuese liberada? ¿Ven? Entonces, vemos acá que él estaba yendo hacia la casa de Jairo. Ahí es detenido y se detiene porque él siente que poder salió de su cuerpo. Y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Cuántos han caminado en mancha así, no? Digamos acá, Jorgito, que es aliancista hasta los tuétanos. No, debe haber ido alguna vez al estadio a ver a su equipo, ¿no? Que hoy día necesita un milagro, ¿no? Entonces, pero cuando salen por las puertas, uno se va juntando, ¿no? O sea, la gente, o cuando sales del cine, ¿cuántos han ido al cine? No, yo no voy al cine porque yo no me siento en silla de escarnecedores. Oye, ¿tú crees que cuando David escribió eso estaba pensando en el cine? No me friegues. ¿No? Entonces, pero digamos, sales por la puerta y se van juntando, ¿sí o no? Se van apretando. ¿Me captan o no? Participen pues, por lo menos, para saber que me están captando. Entonces, se van apretando y es inevitable chocarte con las personas. Si tú eres aquellos que tú, maniático, tienes pánico a las bacterias, a los bichos o lo que sea, no puedes ir a ninguno de estos lugares porque la gente te va a chocar contigo. ¿No? De repente no solamente chocas, sino ¡achis! ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, puede pasar muchas cosas. Bueno, la gente lo apretaba. Entonces, por eso los discípulos, yo creo que Pedrito debe decir, Señor, no fundas, pues, ¿no? O sea, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Ahora, yo había escuchado varias cosas que tú habías dicho en este tiempo y las he pasado por alto, porque bueno, ya estoy analizando, captando, pero ahora sí te pasaste, pues, o sea. Pero Jesús seguía buscando porque él sintió que poder salió de él. Y bueno, sabemos la historia, la mujer vino y dijo, ¿no? Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. De ese azote, su fe, porque creyó, actuó. Luego, en el verso 36, llegan y le dicen, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Antes de que Jairo diga ni chis ni mus y la arruine, Jesús voltea y le dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente.
Aleluya. Ahora, el principal de la sinagoga, a pesar de lo que los de la sinagoga dijeran, él quería a su hija sana. Y no le importó. Eso me hace acordar a la historia del pastor John Austin. Por 19 años él fue pastor bautista. Los bautistas son cesacionistas. ¿Ah? De que cesó, pues. Que ya no hay más milagros. Que cuando murió el último de los apóstoles, Juan, que fue el único que murió de muerte natural, todos los demás sufrieron martirio, todos estaban alrededor de la cama de Juan. No, y cuando Juan partió, todos se fueron deprimidos, no hay más milagros. El último de los apóstoles se murió, ya hay cesación. Después dicen que los mismos cesacionistas te dicen que cuando venga lo perfecto y que la Biblia es lo perfecto, sin embargo, habla del bautismo del Espíritu Santo, arranca en esa hoja. Sanidad, arranca en esa hoja. Y así van arrancando hasta que se quedan con el lomo, nomás que dice Santa Biblia. Porque dicen que ya cesó. Es que cuando venga lo perfecto, ¿no? Y eso refieren que es a la Biblia y que ya no habrán lenguas, no habrá conocimiento, pero se contradicen. Ahí en ese contexto está hablando acerca del amor, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces los cesacionistas creen eso. Bueno, al pastor John Austin le nació su hija Lisa, enferma, sin ciertos reflejos de succión, ni la capacidad de levantar la cabecita, ni nada de eso, y sabía que estaba enferma. Entonces, él dejó sus libros bautistas, su biblioteca la cerró, y decidió, guiado por el Espíritu Santo, a leer los evangelios como si nunca los hubiese leído por primera vez, y vio emerger de las páginas de la Biblia a un Jesús que él no conocía. Él comenzó a declarar y a confesar la sanidad de su hija, y de ahí surge el famoso libro de él, Hay un milagro en tu boca. Lisa fue sanada, y Lisa es una mujer de Dios que predica y comparte. Es más, todos pensaban que la sucesora de John Austin iba a ser Lisa. Joel, que es el pastor de Lakewood, él comparte muy bien, te anima, te da mensajes esperanzadores, comparte muchas cosas de la palabra, lo que Dios quiere para tu vida, pero Lisa es una maestra. Lisa te enseña la palabra como lo hacía el papá. Pero a lo que voy es, ahí él dejó su biblioteca bautista. Bueno, ahora ahí pensó también eso, y si esto de la sanidad es real, ¿cómo será lo del bautismo? Y ahí es que busca el bautismo del Espíritu Santo. Y en el 59 surge la iglesia Lakewood, que antes se llamaba Iglesia Bautista Lakewood, ¿no? Lakewood Baptist Church. Pasó un huracán por Houston y voló el letrero y quedó Lakewood Church. El bautista lo sacó, entonces lo tomó como una señal. Y desde ahí se llamó Lakewood Church o la iglesia Lakewood, ¿no? Ahora, por supuesto, un montón se molestaron con él y él se fue con un grupo y creció, un grupito pequeño, a la iglesia que ahora es, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que solamente tienes que creer. ¿Creer qué? Creer lo que la palabra de Dios dice. Creer lo que Dios dice acerca de ti. En Mateo el capítulo 9, el verso 28 y 29, Mateo capítulo 9, verso 28 y 29 dice, llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Ahora la pregunta acá es, ¿qué es lo que tú crees? Para creer y recibir lo que Él ya te ha provisto a través de su gracia, tienes que establecerte en la palabra de Dios y conocerla. Tomar tu medicina. ¿Cuántos han ido al doctor alguna vez? Cuando te da una receta el doctor, te escribe tomar tal cosa cada 8 horas, etcétera, etcétera, y te da las indicaciones. Te apunta el remedio, digamos que, no, algo que necesita esta generación, este mundo actual, ubicaína de 1000 miligramos, ¿no? Tomarse cada 8 horas, entonces 7, 3, 11 de la noche, tu ubicaína de 1000 miligramos. ¿Estamos o no? Entonces, tú sigue las instrucciones. Bueno, Proverbios 4 te dice qué debes hacer. Te está diciendo, guarda
estate atento, inclina tu oído, no dejes que se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón, ¿no? Y hallarás que refrigerio, sanidad, medicina a tu cuerpo. Esa es la gran pregunta, si estamos haciendo eso o no. El Salmo 119, el verso 89, dice, para siempre, oh Dios, está establecida tu palabra en los cielos. Y la clave es que para siempre también esté establecida su palabra en nuestros corazones. En el Salmo 119, el verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Olvidemos la parte de pecar, recuerden las gafas de, ¿no? de cómo ver el nuevo pacto. Ya para Dios no hay un problema con el pecado. El único que tiene problemas con el pecado eres tú, porque tu acción tiene ciertas consecuencias. ¿Estamos de acuerdo o no? Si actúas de cierta manera y va a ser dañino para ti, tú vas a sufrir las consecuencias, no porque Dios te esté castigando, porque Jesús ya llevó todo por nosotros. Él quitó el pecado del mundo. Amén. Y nosotros hemos estado establecidos en Él, afirmados en Él, en su palabra. Su palabra dice que su mano está sobre nosotros, que sus brazos eternos nos sostienen, que Él nos rodea con su favor, que va delante de nosotros, que el bien y la misericordia nos siguen, ¿no? Todos los días de nuestra vida. Esto está completamente rodeado, todo el exterior, pero además en el interior la Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Estamos en Él. Y Él está en nosotros. Aleluya. Y nosotros podemos y debemos vivir completamente en todo aquello que Él ha provisto para nosotros y vivir de esa bendición. El asunto ahí cuando los hijos van es si podían creer y ellos le dicen que sí, que creen, ¿no? Lo que su palabra dice, ¿no? Conforme a vuestra fe, te sea hecho. La clave es, ¿qué puedes tú creer? En Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y lo hemos visto el domingo pasado. Él anduvo haciendo bienes. Dios envió a Jesús para que hiciese bienes y sanara a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. La clave es, ¿puedes tú creerlo? Y para creerlo tiene que ser un rema. Amén. Si tú estás enfermo del oído, no vas a meditar acerca de la sanidad del pie. Si estás enfermo de otro órgano, no vas a meditar sobre otra cosa. Yo he recibido muchas sanidades. Yo cuando me convertí porque me predicaron 3 años, pero aparte de eso yo tenía una fragilidad desde el esófago hasta el duodeno, todo el aparato digestivo, y perdí 2,5 litros de sangre a los 16 años. No, me desplomaba porque de pie no tenía suficiente sangre para irrigar el cerebro, me caía. ¿Ok? Uno tiene más o menos 4,5 litros de sangre, y si eres de la sierra tienes más, porque por la falta de oxígeno tienes más sangre para compensar. ¿Ok? Pero si yo tenía 4,5 litros y había perdido 2 litros, me quedan 2 litros de sangre. Porque cuando estaba de pie no irrigado. Así una historia corta, ya ustedes saben, ahí yo me convertí. Después en otras oportunidades he tenido sangrados gástricos causados por mi propia tontería, ¿no? Porque por autorrecetarme y cosas de ese tipo. Bueno, una de esas tantas veces que estuve en la clínica, por eso, llegué con la hemoglobina muy baja y ya estaba en 7 prácticamente, y la doctora me dijo, si sangras una vez más, te tenemos que operar. Imagínate que tienes 9 salchichas, te vamos a quitar una. O sea, yo dije, eso es más que el diezmo, ¿no? Entonces, y tenía ultimátum al día siguiente. Ahora, cuando uno tiene hemorragia, hay 3 formas en que la sangre sale. La vomitas, te sale por el recto como líquido, o hay otro proceso que tu organismo hace que es que algo que se llama melena, que la vuelve como heces, aunque en realidad no son heces, es pura sangre, es negra como el betún. Eso es lo que pasaba conmigo, pero cuando ocurre eso estás perdiendo cualquier cantidad, la hemoglobina te baja. Entonces cuando me dijo eso, yo comencé a orar y había estado declarando la palabra, hablando la palabra. Yo sabía que Dios me quería sano, pero le pedí al Espíritu Santo que pinte una imagen en mi interior, con mi imaginación interior. Y yo estuve orando en lenguas y meditando hasta que Él pintó esa imagen en mi interior.
en la que estaba ahí esa parte de mi estómago, ¿qué parte sería? Pues no sé, pero vi que estaba sangrando y que el Señor Jesús ponía su mano ahí y que el sangrado paraba. Yo vi eso, lo visualicé, lo había estado hablando y lo creí. Y declaré que estaba sano en el nombre de Jesús, de que no me iban a operar. Al día siguiente, cuando fui en la mañana al baño, vi las heces más maravillosas del mundo, de un color precioso, no negras betún. A toda persona que venía a la habitación la llevaba al baño para que vieran, y no me operaron. ¿Ven? Yo he aprendido al transcurso de los años a tener una fe de niño. O sea, nuestra fe no es una fe ciega. No está basada en que lo que las abuelitas nos dijeron, tienes que tener una fe ciega en Dios. Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe que está basada en cosas reales. Hay algunos idiotas que dicen que Jesús nunca existió. Esos idiotas simplemente son ignorantes, porque no han estudiado. Los romanos todo lo registraban. Los nazis, que fueron fanáticos de los romanos, los imitaron. Aparte que el pueblo alemán, muy disciplinado, todo registraron. Todo. Por eso es que cuando se dan los juicios de Nuremberg y todo esto, a estos nazis los meten a la cárcel, a otros los ejecutan y todo, porque sale la cantidad de dientes, la cantidad de oro que sacaron, la cantidad de... Hay museos acerca de todo esto. Hola. Los romanos registraron un tal Cristus que fue crucificado en la época de Poncio Pilatos, todo está registrado. Gente como Josh McDowell, que era ateo, que escribió un libro que yo se lo recomiendo, Evidencias que exigen un veredicto, porque hay dos formas de probar que algo existe. Una es por el método científico. ¿Cuál es el método científico? Significa que tú puedes repetir el experimento en el laboratorio 100, 1000 o 1.000.000 de veces y siempre va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Pero hay otras cosas que no puedes probar por el método científico de esa manera porque ya no está Jesús caminando por acá u otras personas. Entonces se llama el método histórico legal. Entonces si tú vas a una librería y compras un libro de Platón, nadie discrepa que ese libro lo escribió Platón. ¿Sabes cuántos manuscritos originales de un libro de Platón hay? Nada, ninguno. Naranja Wando. Y de otros más tampoco, pero nadie pone en tela de juicio eso. ¿Sabes cuántos manuscritos originales de la Biblia hay? 100. Y cuando se descubrieron los otros de las cuevas de Qumran, uno de los últimos, muchísimos más. Y los judíos eran tan detallistas en esto porque eran celosos de cuidar la palabra, que los copistas escribían todo. Si ya habían terminado casi el rollo al final y se equivocaban en algo, no usaban liquid paper, sino que destrozaban, rompían todo el rollo y empezaban de nuevo. O sea, lo que nos ha llegado a nosotros de la palabra no es cuentos de hadas. Nuestra fe está fundamentada en cosas reales, históricas. En ese libro lo prueba Josh McDowell. Y él era ateo, ¿no? Creo que el nombre es Irving Wallace, el que escribió Ben-Hur. Él se propuso demostrar que el cristianismo era un mito, una falsedad. Y cuando comenzó a estudiar y a seguir y lo histórico y todo, se convirtió. Porque es un hecho, es una realidad. Y eso Ben-Hur. Otro que se llama Frank Morrison, creo, que quería también mostrar que el cristianismo es un mito, que no funciona, terminó convirtiéndose por tanta evidencia. Nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe es una fe real, por eso hay la apologética, por eso podemos razonar y mostrar y explicar una serie de cuestiones acerca de nuestra fe. Frank Morrison llegó a tal conclusión de la resurrección de Cristo que escribe un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? ¿No? Entonces, podemos confiar, hay cosas concretas, reales, históricas, pero al fin y al cabo, cuando tú meditas y entiendes y conoces a Dios por su palabra, tú confías como un niño.
Amén. Confías como un niño. Yo recuerdo antes de ir a estudiar a los Estados Unidos para prepararme, yo tenía como creyente, ¿no? Ya unos años, pero yo creía y la palabra dice: imponerán las manos a los enfermos y estos sanarán. Y nadie se malogró el refrigerador de la casa, mis padres. Y esa época no es como ahora, que tú llamas a quien sea, hasta domingo vienen a arreglarte las cosas. No era así. Todo el refrigerador estaba lleno hasta que venga el técnico el lunes, se iba a echar a perder. Entonces yo dije: pondrán manos a los enfermos, ¿no? Esto está funcionando más, está enfermo, pues. Entonces le puse manos al refrigerador y mandé que sea sano, en el nombre de Jesús. El otro día estaba con los amigos de mi promoción del colegio, que celebramos 40 años de haber salido, y uno de ellos se acordaba, hasta ahora, de que yo le impuse manos a mi refrigerador y que funcionaba. ¿No? Entonces mandé que funcione y funcionó. Nunca más se malogró ese refrigerador. Lo vendieron, nunca vino el técnico. Tienes que confiar y creer. Es que usted es un idiota, pastor. Sí, pero yo soy un idiota que le funcionan las cosas. ¿Tú qué clase de idiota eres? ¿O tú, que me estás viendo en el video? ¿Me dejo entender o no? O sea, creer. ¿Por qué crees? Cuando tienes comunión con Dios y conoces a alguien. Yo conozco al pastor Carlos de años, un montón de años, ¿no? Cuando su pelo era negro, tenía más pelo. Mi hueco no tenía tan grande el hueco, yo tampoco, ¿no? ¿Qué sé yo? Años. Y yo sé que puedo confiar en él. Si yo le encargo algo, yo sé que si él me dice sí, él lo va a hacer. Él puede confiar en mí, porque nos conocemos de años. El problema con la gente cuando no confía en Dios es porque no tienen comunión con Él, porque no hallan el lugar donde está escrito, porque no hallan y guardan la palabra en su corazón y tienen intimidad con Él, porque no han actuado en fe en cosas y han visto la mano de Dios obrar. Hola. Cuando él fue a estudiar a Estados Unidos, siendo yo una persona de ciudad, acá las hormigas salen de las grietas del concreto, de la pared, ¿no? Pero allá, que estaba en el campo, en un bosque, en un tráiler viviendo, yendo hacia los estudios, por primera vez en mi vida vi lo que eran los hormigueros, ¿no? Que son unas montañitas, tiene un huequito en el medio, arriba, como un volcancito, y por ahí entran y salen las hormigas. Estas hormigas en particular, ahí en Texas, pucha, que si te pican, ¿no? Le llaman hormigas de fuego. O sea, horrible. Y bueno, yo tenía 19 años, pues, o sea, ¿no? O sea, era un joven, un adolescente, entonces nunca había visto, y mi vacilón era, pues, patear los hormigueros. Y todas las hormigas se volvían locas, ¿no? Les destruía su hogar. Y así lo hice bastante tiempo, hasta que un día las hormigas decidieron devolverme la cortesía y me visitaron todas al tráiler donde yo vivía. Abrí la puerta y todo estaba lleno de hormigas. Di un paso atrás y le dije: Dios, prometo nunca más patear un solo hormiguero. Y les hablé a las hormigas: hormigas, bien lo idiota que soy, hormigas, y les hablé en español, no en inglés. Pero las hormigas me entendieron. Hormigas, les prometo que nunca más vuelvo a patear un hormiguero, y Dios, te prometo que nunca más vuelvo a patear un hormiguero, las dejo en paz. Pero en una hora, cuando regrese, no quiero ver una sola hormiga en este camper. Cerré la puerta y me fui. Regresé en una hora, no había una sola hormiga. ¿Usted cree así, pastor? Sí, soy tan idiota que así creo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Funciona. He sido sanado de un montón de cosas. Aleluya. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Pero para poder llegar a creer y entender esto, tienes que entender su gracia, que Él ya te ha provisto. Tienes que entender que Él te ha dado ese don de fe, porque es un don. Pero tú tienes que desarrollar tu comunión con alguien que es real, que es tu Padre. Y seguir estableciéndote en la palabra. Si tú estás sufriendo de alguna enfermedad, alguna dolencia, Él te quiere sano. Su poder está aquí para que tú seas sano. Yo le hablo a mis órganos.
Yo no sé qué órganos soy. Busca en San Google, pues. Él te va a decir, háblale a tus órganos. Háblale. No digas mi rinitis, mi diabetes, mi mi hipertensión. No es no es tuya. Vino como consecuencia del pecado y la muerte entró, pero ahora estamos en Cristo Jesús. Háblale a tu cuerpo. Mándale a tu páncreas que funcione bien. Ordénale a tus riñones que funcionen bien. Riñones están sanos, no van a producir cálculos. Y si eres hombre, yo te recomiendo que le hables más a tus riñones si sufre de cálculos porque la cañería es más larga, para expulsarlos y duele más. ¿Están ahí o no? Entonces, háblale a tu corazón. Yo fui sanado al corazón. O sea, ahí sí sané un montón de cosas. Ahora estoy colaborando con Dios para ser sanado de menos, por cuidarme. ¿Me dejo entender o no? Pero la palabra, tienes que establecerte en la palabra. Tienes que entender lo que la palabra dice. Mis palabras, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Las letras pueden parecer igualitas a las de un periódico o cualquier otro libro. Yo sé que acá en el Perú no leen mucho, es una pena. Por eso es que cuando uno lee WhatsApp o lee cosas que escriben en el Facebook, uno se horroriza de los errores ortográficos, ¿no? Es un horror, ¿no? Escriben horror sin H y error con H. Es un horror el error que cometen, ¿no? ¿Pero qué te ayuda? Yo no era bueno en ortografía en el colegio. ¿Qué me ayudó? Leer. Que puede ser igual, pero no es igual. Estas palabras están cargadas del poder, de la vida, del Espíritu de Dios. Tú las crees, van a obrar en tu vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando Romanos 8:11 dice, el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos vivificará tu cuerpo mortal, créelo y habla la palabra. Y dice, Señor, te doy gracias porque tú vivificas este cuerpo. Tú vivificas estos pulmones, tú vivificas este corazón, tú vivificas estos riñones, tú vivificas el hígado, tú vivificas el páncreas, tú vivificas mi sistema respiratorio, tú vivificas mi cerebro. La gente dice, mi migraña, quédate con ella entonces, pues es tuya. Está con un ojo que te duele y todo esto, apaguen la luz, cierran todas las cortinas, horas y horas. No es tu migraña. Háblale a tu cuerpo. Habla la palabra. Visualiza, deja que Él pinte una imagen en tu interior. En Hebreos 4:12 dice que su palabra está viva y eficaz y llena de poder. ¿Cuánto se goza? Aleluya. Vamos a orar y declarar esa palabra sobre usted. Y si tú tienes algo esta mañana que deseas de Dios, créela. Pide al Espíritu Santo que pinte esa imagen en tu interior. Lo que ha hecho en mí lo hará por ti porque no hay diferencia. Lo único es si tú puedes confiar como un niño. Confía como un niño. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por pintar en la vida de cada uno de los que están acá a través de su imaginación lo que sea que necesiten de ti en esa área de su cuerpo, que necesiten salud y sanidad. Tú enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de su ruina. Esa palabra es Jesús. Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Yo hablo la palabra de sanidad y salud a cada persona que está acá y a todo aquel que está viendo este video en el nombre de Jesús. Ahí donde estés, tú vas a recibir sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús. Hablo salud, hablo sanidad. Toda enfermedad la echo fuera de sus cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hablo vida, hablo salud, hablo bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen es mío?
lo tengo ahora. Aleluya. Sigue declarando. Aleluya. Amén.